Hay un concepto físico muy importante en las técnicas de detección en los materiales, que es el concepto de impedancia. ¿Qué es la impedancia? La impedancia. Bienvenidos a tu canal Construcción Práctica. El día de hoy hablaremos acerca de los principios físicos que gobiernan los ensayos de ultrasonido y en general cualquier ensayo en el cual se utilicen principios de ondas sonoras para la ejecución de ensayos no destructivos en materiales de construcción, específicamente en nuestro material favorito que es el concreto. Vamos a resolver las siguientes preguntas. ¿Qué es una onda sonora? ¿Qué es o qué diferencia hay entre ultrasonido, infrasonido o un sonido en su rango normal? ¿Qué significa frecuencia de una onda sonora, velocidad, periodo, longitud de onda y cómo se relacionan entre sí? ¿Qué es la atenuación de una onda sonora? ¿Cómo se produce un ultrasonido? ¿Qué es un material piezoeléctrico y cómo se utiliza para los aparatos con los cuales hacemos pruebas de ultrasonido? Vamos al video y resolveremos estas preguntas. Entremos en materia. ¿Qué es el sonido? El sonido es un caso particular de una onda mecánica elástica. El sonido se expresa o se manifiesta principalmente mediante ondas longitudinales y ondas transversales. En nuestros estudios, el sonido lo podemos detectar tanto en el aire como en medios sólidos. En el aire, a diferencia de los sólidos, no hay propagación mediante onda transversal del sonido. No obstante, en los sólidos, a los cuales vamos a evaluar mediante pruebas, sí podremos detectar ondas transversales. ¿Pero qué es una onda longitudinal? Una onda longitudinal es aquella en la que la oscilación de las partículas se presenta en la misma dirección de la propagación de la energía. Una onda transversal es aquella en la cual las partículas oscilan en una dirección transversal a la propagación de la onda. ¿Pero qué es una onda? Vamos a definirla desde el punto de vista de las ondas mecánicas. Una onda es aquel fenómeno en el cual se transmite energía a través de un medio mediante la oscilación de las partículas de ese medio, teniendo en cuenta además de que las partículas, aunque se mueven, aunque oscilan en torno a un punto de equilibrio y por tanto el desplazamiento total de las partículas es cero. Esto lo podemos ver claramente en esta ilustración. Como vemos, las partículas están oscilando, se están moviendo, pero la figura que les estoy mostrando permanece en el mismo punto, por tanto el desplazamiento total es cero. Igualmente, cualquier elemento con el cual generamos sonido audible no necesariamente se está moviendo. Yo golpeo un objeto, el objeto vibra y esa vibración es la que produce el sonido, no el desplazamiento del objeto. Vamos a definir ahora algunos de los conceptos matemáticos para definir una onda. Uno de ellos es, ¿qué es la longitud de onda? La longitud de onda se define como la distancia física entre dos crestas consecutivas de una misma onda. Es decir, tenemos la onda, ¿ok? Y esas dos crestas, la distancia que hay, eso es la longitud de onda. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que transcurre para que una onda completa pase por un punto determinado que lo podemos ubicar en cualquier punto. Es decir, fijo un punto físico y lo que tarde esta onda completa en pasar a través de esa línea, ese tiempo es el periodo de la onda. La frecuencia es un concepto un poquito más elaborado, pero matemáticamente simplemente es 1 dividido entre el periodo, ¿sí? Pero físicamente, conceptualmente significa es cuántas ondas por unidad de tiempo se producen en ese medio. Eso es la frecuencia. La frecuencia es
qué tantas ondas hay por unidad de tiempo. Y otro concepto que se utiliza mucho y que es más común entre las personas, porque cuando hablamos del sonido, hablamos de la velocidad del sonido, hablamos de la velocidad de la luz, hablamos en general de la velocidad de propagación de varios tipos de ondas. La velocidad de onda es cuánta distancia por unidad de tiempo recorre una onda, pero ¿cómo se calcula? La velocidad de onda se puede expresar o se puede calcular como la división entre la longitud de onda dividido entre el periodo de la onda, pero es más común y es más práctico expresarlo como la longitud de onda multiplicada por la frecuencia de la onda. ¿Por qué? Básicamente porque la frecuencia es el inverso del periodo y por tanto nos quedaría expresado como una multiplicación o producto. Detengámonos ahora en el concepto de velocidad y cómo ésta varía o cómo depende del medio en el cual se propaga esa onda. En el caso de las ondas de ultrasonido o las ondas sonoras en general, la velocidad de propagación de esa onda depende de la densidad del medio y también de las propiedades elásticas de ese medio. De tal manera que, en general, medios más rígidos, en el caso de los sólidos, tienden a generar mayores velocidades de propagación de las ondas sonoras. De tal manera que, usando este principio, es posible determinar alguna o correlacionar algunas propiedades mecánicas de los materiales teniendo en cuenta las velocidades de propagación de las ondas de ultrasonido, pero no solamente las propiedades mecánicas de ese material, sino también detectar defectos en los cuales o defectos que se encuentren al interior de un material, utilizando técnicas en las cuales se detecte la variación de la velocidad de la onda que se produce en el momento en que la onda atraviesa el material de estudio y en medio de ese material de estudio encuentra un defecto de mayor o menor densidad y por tanto la velocidad se va a ver alterada. Basado en este principio y ya en técnicas de cálculo o algoritmos más elaborados, los aparatos, los software, los instrumentos que se usan son capaces de detectar ese tipo de defectos o ese tipo de anomalías en los materiales que se estudian, y esas técnicas son las que se usan para la detección de defectos o la caracterización de materiales como el concreto. Se usa mucho en la inspección de soldaduras, de acero, de tuberías. En el cuerpo humano se usa en las ecografías. Ecografía, el nombre lo dice, lo que utilizan es un principio de eco en el cuerpo humano, que también se utiliza en las ecografías que se le hacen a las madres gestantes. Dicho esto, detengámonos en esta ecuación que les presento en pantalla. Esta ecuación nos muestra que la velocidad de propagación de la onda sonora es proporcional a la raíz cuadrada de una constante elástica dividida entre la densidad de ese material. Esa constante elástica puede depender de diversos factores, pero que en general son factores que incluyen las propiedades mecánicas o elásticas del material en cuestión. ¿Qué propiedades se incluyen en esa constante? Y depende de si la onda es longitudinal, si la onda es transversal. Pero esas propiedades pueden ser el módulo de elasticidad, en el caso de materiales como materiales de la construcción, el K de rigidez del material, el módulo de Poisson, el módulo de elasticidad cortante, entre algunos otros que no son tan comunes para nuestros estudios. Teniendo en cuenta esto, es posible establecer que la velocidad de propagación de una onda sonora en un sólido es una propiedad de ese sólido en el caso de, ojo, sólidos isotrópicos y homogéneos a una temperatura constante. ¿Por qué? La velocidad, hay que tener en cuenta la velocidad de propagación de una onda sonora
depende de la temperatura en la cual se encuentre ese sólido. Y en los gases mucho más. ¿Por qué? Porque recordemos la ecuación de la que hablamos, en la cual la densidad hacía parte de esa fórmula o de esa proporcionalidad que hay en la propiedad de los materiales con la velocidad, y por tanto la temperatura también afecta la densidad. Pero es que la temperatura también nos afecta las propiedades mecánicas que hacen parte de la constante de elasticidad del material, y por tanto la temperatura es un factor clave a tener en cuenta a la hora de caracterizar un material mediante la velocidad de propagación de una onda sonora. ¿Qué es la atenuación de una onda sonora? La atenuación de una onda sonora es la tasa o la velocidad a la cual decae la amplitud de esa onda sonora. ¿Qué es amplitud? No la hemos definido. La amplitud es la altura o la intensidad a la cual la intensidad que tiene esa onda sonora. Es decir, expresado desde el punto de vista de una onda gráfica, es la altura de esa onda. Desde el punto de vista práctico, la amplitud es qué tan fuerte vamos a escuchar ese sonido, o con qué tanta intensidad el aparato de medición detecta ese sonido, o el emisor lo emite. ¿Ok? ¿Por qué es importante esa atenuación? Cuando hacemos pruebas de ultrasonido, es importante tener en cuenta la atenuación de la onda, porque en elementos de dimensiones importantes, mayores a 1 metro, por decirlo desde un punto de vista práctico, es posible que si no tienes la suficiente amplitud o intensidad de tu onda de ultrasonido, el detector no sea capaz de percibir la onda que atraviesa el medio. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista físico, esa onda se disipa a medida que va atravesando el medio por distintas razones. Una de ellas es porque los materiales, aunque sean elásticos, ellos no son 100% elásticos. Por eso los materiales, después de muchos años de vida útil, tienden a generar deformaciones plásticas. Entonces, de la misma manera, el sonido, a través de un medio lo suficientemente grande, esas pequeñas deformaciones plásticas, por muy leves que sean, cuando el desplazamiento es importante, esas deformaciones plásticas disipan parte de la energía que se propaga en ese medio. Además, en un medio, por dar un ejemplo, una columna, esa onda sonora no va a viajar solamente en este sentido, sino que va a empezar a disiparse hacia los lados, transmitiéndose hacia el aire. Y por tanto, no solo va a haber pérdida de energía de la onda a medida que va atravesando el medio por las propiedades inelásticas que tiene el material y que no son detectables inicialmente, sino también por la disipación, por la transmisión hacia el otro medio que se encuentra alrededor del material, que es el aire. Hay un concepto físico muy importante en las técnicas de detección en los materiales, que es el concepto de impedancia. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es el producto de la densidad del material y la velocidad de propagación de la onda sonora o de onda de ultrasonido en ese material. ¿Por qué es importante la impedancia? Porque en un medio en el cual hay distintos materiales, o al menos más de un material, cuando la onda sonora atraviesa ese medio y la onda pasa de un material de una impedancia a un material de una impedancia diferente, se produce un reflejo o un eco de esa onda. Entonces, ¿qué hacen los aparatos? Los aparatos emiten una onda y tienen un detector que les permite detectar la onda que se refleja en el momento en que se produce un cambio de material. Y bajo este principio es que podemos, mediante ondas sonoras o ondas de ultrasonido, escanear o detectar otros objetos dentro de un medio en el cual hay variedad
o diferencias en la impedancia de los materiales. A lo largo de este video yo he usado sin distinción los términos de sonido y ultrasonido. ¿Por qué? Amigos, el ultrasonido no es más que sonido, ¿ok? Pero ¿por qué le llamamos ultrasonido? Le llamamos ultrasonido en función de la capacidad humana de detectar el sonido. El ser humano tiene definido como rango audible el rango entre 20 Hz y 20 kHz como rango en el cual el ser humano es capaz de detectar los sonidos. ¿Qué son los Hz? Los Hz son la unidad de medida mediante la cual se expresa la frecuencia del sonido que definimos anteriormente. Por tanto, los ultrasonidos son aquellos sonidos que tienen una frecuencia de onda superior a los 20 kHz. Los infrasonidos son aquellos que tienen una frecuencia inferior a los 20 Hz. Teniendo en cuenta lo anterior, repito, las ondas de ultrasonido son simplemente ondas sonoras que se usan en esos rangos de frecuencia porque nos permiten dar mayor resolución a nuestro estudio, debido a que vamos a tener mayor cantidad de ondas de ultrasonido por unidad de tiempo. Para terminar, hablemos acerca de los materiales piezoeléctricos. Un material piezoeléctrico es aquel que tiene la propiedad tal que cuando se produce un campo eléctrico a través de ese material, el material vibra, y esa vibración es la que nos produce una onda de ultrasonido. Al mismo tiempo, ese material tiene la propiedad de que cuando recibe una vibración ultrasónica se produce en él un cambio o un campo eléctrico. El principal componente o el principal material piezoeléctrico en la industria son los cuarzos, el cual es muy abundante, relativamente económico y muy fácil de conseguir, y es el que está más popularmente usado en los equipos de ultrasonido. Con estos conceptos claros, ya podemos introducirnos a los ensayos de ultrasonido. Ya somos conscientes de lo que vamos a hacer, de los principios que vamos a usar, cómo van a funcionar nuestros aparatos y qué factores debemos tener en cuenta cuando obtenemos los datos de nuestros estudios. Eso es todo por el día de hoy. Síganme apoyando con más suscripciones, denle like, comenten, escríbanme las dudas que tengan y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.